Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu presencia, por tu bondad. Te pedimos, Señor mío, que tú nos ilumines por medio de tu palabra. Necesitamos tu luz, necesitamos tus conceptos, queremos aprender, queremos caminar por ellos. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que tú nos des revelación, que nos des sabiduría, para que no solo podamos entender con nuestra mente, sino comprender desde nuestro espíritu, Señor, hasta poner por obra y caminar por ello todo lo que tú nos enseñas, dando así gloria a tu bendito nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quisiera compartirles en el taller, aquí en la Escuela de Gobierno Espiritual, sobre un tema que nos limita y mucho, que es el tema de la carne. Por eso este taller lleva como título El enemigo, la carne. Porque nosotros tenemos como enemigo siempre al diablo y le enfocamos al diablo todas las cosas, y yo le voy a demostrar, o voy a procurar demostrarle por medio de este taller, incluso por la escritura, que el enemigo de nosotros somos nosotros mismos y no el diablo. Entonces vamos a ver que el diablo no opera solo, el diablo no es omnipresente, es decir, no es como Dios. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Él es un ángel caído, entonces él puede estar en un solo lugar a la vez. Y basta que no esté en este lugar, suficiente, que se mantenga lejos. Entonces, él está en un solo lugar, pero ¿por qué puede causar tanto daño en la sociedad, en las familias, en la gente? Porque él tiene sus emisarios, es decir, hay miles de espíritus inmundos, además de los ángeles caídos, que operan, ¿sí? Es otro tema, pero yo no lo voy a debatir ahora. Yo creo que están los ángeles caídos que lo acompañaron, que fue la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo, que también determinaron seguir la maldad de Satanás, que creo que también siguen engañados, porque o sea, el sistema de las tinieblas es tiniebla, es engaño. Entonces, cuando las tinieblas y los espíritus inmundos y los demonios todavía piensan que van a ganar, y aunque sepan y conozcan la escritura, donde sabe que van a ser derrotados, siguen pensando que van a ganar, porque eso es tiniebla. O sea, la tiniebla es pensarte una cosa y creértela a tu manera, y no te pueden convencer de que no es así. Y nosotros estamos viendo con claridad lo que una persona que quizás está en tiniebla no ve. Bueno, los espíritus inmundos igual. Ellos operan dándole a ganar al enemigo, al diablo, ¿sí? Haciendo sus maldades. Son emisarios, pero piensan que van a recibir su recompensa. Y bueno, aunque esté escrito, ellos todavía piensan que es así, pero son tinieblas. Entonces, hacía referencia a que no creo que los demonios sean todos esos ángeles que acompañaron al enemigo, sino espíritus que operan desde generaciones, y bueno, entraríamos al mundo preadámico y a cosas que no me toca a mí examinar en este taller, tal vez lo veamos en otra ocasión. Creo que un ángel caído no puede poseer el cuerpo de una persona, son otro tipo de espíritus y de demonios que sería bueno que un día veamos de dónde salieron y por qué operan en la tierra. Pero no quiero enfocarme en él, sino que quiero que nos enfoquemos en nosotros. Porque si hemos tenido como enemigo de nuestras almas al diablo, y a todos los emisarios, a los ángeles caídos y a los espíritus inmundos, la Biblia dice que hay diferentes categorías. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que encontramos distintos niveles y distintas jerarquías. Estamos totalmente seguros de que esas jerarquías operan en personas, en familias, en ciudades, en provincias, en naciones, es decir, hay distintos niveles y distintos principados y potestades que operan en la tierra. Entonces, vencer esos principados o esas potestades hace que todo lo demás pueda ser tomado para la iglesia, y eso hace a la expansión del reino. El diablo no es dueño de nada, sino que es usurpador, ladrón y mentiroso. Pero sí vimos en Lucas 4, cuando Jesús es tentado o es llevado al desierto y es tentado por el diablo, estuvimos mirando de que en un momento determinado él le ofrece las riquezas de este mundo con tal de que le adore. Porque a mí me han sido otorgadas, dice, y a quien yo quiero se las doy. Y Jesús no le dice en ese momento que son mentiras, sino que acepta que a él le han sido otorgadas, pero no porque sea el dueño, sino porque es ladrón, usurpador y mentiroso. Es decir, el diablo utiliza algo que en realidad no es de él, no ganó él, no fue creado para él, las riquezas en la tierra no fueron puestas para él, pero las maneja y las controla, si pudo tomar control de eso a través del engaño y la mentira, a través del robo, ¿sí?
Es decir, en el mundo el enemigo maneja muchísimas cosas y muchos altos estrados de poder por una sencilla razón. Él es engañador. Por medio del engaño llega al poder. Por medio del poder influye a muchísima gente y afecta a muchísima gente. Entonces maneja los recursos con negociados, con perversidades, con maldades. Entonces en el mundo vos encontrás un sistema que opera, un sistema económico y un sistema político que hace que muchísimos estén muriendo de hambre y pasando necesidad y unos pocos tengan muchísima riqueza que no saben qué hacer con eso. Esos pocos son los que tienen el poder y controlan todo. Entonces hay todo un egoísmo y toda una maldad generada en torno a los recursos en la tierra, que no es que la tierra no tenga recursos ni que Dios no la haya creado, es que están manejados por las tinieblas. Por eso este sistema está corrupto. Y la iglesia no viene a conquistar el sistema político, la iglesia no viene a recuperar ese sistema humano y volverlo y sanarlo, no. La iglesia está en la tierra para establecer el reino de los cielos, no para conquistar los gobiernos y gobernar desde el sillón de Rivadavia. Es decir, si a esos lugares llega gente justa, es bueno. Porque la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Entonces, que haya gente justa, como jueces, como gobernadores, como intendentes, como presidentes, es bárbaro. Porque vamos a tener más justicia y la luz puede empezar a acceder a lugares de poder para que toda la gente pueda ser beneficiada. Pero de todas maneras, imagínense que la iglesia no va a conquistar el mundo de esa manera. La iglesia va a conquistar el mundo y va a establecer el reino a través de la unción del Espíritu Santo, porque lo que Dios viene es establecer su reino y su gobierno. Dios no viene a gobernar la tierra bajo la democracia, ni bajo el socialismo, ni el capitalismo. No, no, no. Él viene a establecer el reino de los cielos, que es una monarquía. Él viene como rey y con su gobierno y ha puesto reyes para que gobernemos junto con Él por una eternidad. Entonces, tenemos que comprender ese sentido, porque sabemos que todo este sistema diabólico que está operando en la tierra será disipado. Y todo lo que hoy tienen como por cierto y seguro de que vienen ganando será quebrado. Nosotros lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo provisión para todo eso. ¿Y cómo llegó el enemigo a tener esos accesos, esos lugares de poder? Es decir, vos fíjate que el enemigo estaba metido entre toda la alta alcurnia o del sistema religioso de los fariseos, estaba metido en el gobierno judío, estaba metido en el gobierno romano, de manera que cuando agarraron al Cristo y determinaron crucificarlo, lo fueron llevando hasta que lo metieron en la cruz. O sea, vos decís, ¿cómo? Porque que el sistema, el espíritu inmundo se va metiendo en los sistemas. Entonces había gente en la religión que era corrupta, en la política que era corrupta, en el gobierno que era corrupta, así que determinan haciendo lo que quieren. Eso es lo que hace que se tomen medidas injustas, que el gobierno actúe injustamente, que haya abuso, que haya... ¿Me están comprendiendo? Entonces dice que un pastor de la CNN, que es el canal como enlace, pero de Norteamérica, agarró y agarró una encuesta, hizo, porque se puso a orar y el Señor le dijo que hiciera una encuesta, porque mucha gente llamaba al canal diciendo por qué motivo tanta gente, tanta pobreza, tanta necesidad. Entonces él lo que hace es hacer una encuesta. Determina hacer una encuesta, porque el Señor, él en oración le dice al Señor, Señor, ¿qué le digo a toda esta gente? Entonces el Señor dijo, hacer una encuesta, contratar una empresa que haga una encuesta para que saquen un estimativo de las riquezas que hay en el mundo. Entonces empezaron a hacer una encuesta de las riquezas calculables, porque dice que en la tierra tiene un montón de riquezas que no se pueden calcular ni medir por su valor, ¿sí? Como minas y como lugares donde se sabe que hay fortuna, pero no se puede medir todo el petróleo que está bajo la tierra y hay un montón de cosas que no se pueden medir. Todas las riquezas, empresas, negocios, coches, casas, todo lo que más o menos está, más las riquezas que están en los bancos y todo eso. Bueno, le dio una cifra sideral. El Señor le dijo que dividiera eso por la población del mundo. Cuando Él dividió eso por la población del mundo, daba que le tocaba dentro de las riquezas esas superficiales económicas, algo así que como casi cerca de $1.800.000 o casi cerca de $2 millones para cada habitante de la tierra. O sea que si el ser humano se repartiera las riquezas como fueran, imagínense que una familia de 7 personas tendría $1.500.000, $1.800.000 cada uno de los habitantes de la casa. O sea, estoy hablando de cada ser humano de la tierra, no estoy hablando de cada familia. Cada ser humano de la tierra tendría ese dinero, lo cual le aseguraría un bienestar, le aseguraría salud, le aseguraría provisión, no tendría que haber necesitados.
O sea, no habría tanto robo, no habría quién le va a ir a robar al otro si tiene $1.800.000. O sea, todo el sistema, lo que demuestra esto, porque eso es una utopía a la que nunca vamos a llegar, lo que demuestra esto, porque la idea no es, vamos a repartir bien los bienes, no, lo que manifiesta esto, lo que demuestra esto, es que el hombre actúa bajo influencias diabólicas haciendo mal uso de las riquezas y mala distribución de las riquezas. Entonces, vos tenés gente que tiene miles de millones de dólares y tenés otros que no tienen $1, ¿sí? Entonces ahí es donde vos te das cuenta que hay algo perverso detrás de todo esto, detrás de los gobiernos, de la manipulación, de la maldad, de la perversión, de la explotación de la gente, de la salud. Todo ese sistema diabólico y todo eso que alcanzó a manejar el enemigo es porque el hombre se lo ha otorgado, se lo ha cedido. ¿Por qué? Por no volverse a Dios. Cuando un hombre se aparta de Dios y vive sin Dios, lo primero que viene son las tinieblas, y la Biblia dice que todo hombre sin Dios es esclavo del diablo. Entonces nosotros pensamos, decir, bueno, hay gente que no busca a Dios ni sigue al diablo. No, esto es claro, hay dos caminos, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, el diablo y Dios, ¿sí? Entonces está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Si vos no sos del reino de la luz, sos del reino de las tinieblas. Si no te haces por amor esclavo de Cristo, como dice la palabra, sos esclavo del diablo. Por más que no seas una mala persona, en el sentido de que no soy asesino, no soy ladrón, no vendo droga, no importa, estás esclavizado por el diablo porque ni siquiera podés salvar tu alma, no podés hacer la voluntad de Dios, no, por más que tengas buenos principios de familia y seas una persona buena. No, dice fulano, es re macanudo, es buenísimo, está bien, pero está bajo la esclavitud del reino de las tinieblas hasta que no sea libertado. Por eso Cristo lo que hizo a nosotros fue redimirnos. Redimirnos, la palabra de redimir viene de cuando se compraba los esclavos, ¿sí? Cuando se redimía un esclavo, una persona que la traían por esclavo y pagaban un precio para comprar ese esclavo. Pero ese esclavo no era libre, cambiaba de dueño. Entonces cuando nosotros hablamos de que Cristo nos hizo libres porque Él dijo, yo soy la libertad, pero la Biblia es clara que por amor nos hacemos esclavos de Cristo. Entonces no es que yo soy libre porque yo, está bien, ahora soy de Cristo, ahora yo hago todo lo que yo quiero. No, porque eso no es ser libre. Ser libre es ahora hacer lo que Dios quiere. Yo cambié de dueño, a mí me manejaba el diablo, yo estaba bajo su esclavitud. Él me hacía hacer lo que él quería. Yo ignoraba que él me estaba manejando la vida, pero me hizo andar en alcohol, me hizo andar en droga, me hizo andar en violencia, me hizo andar en maldad. Ahora yo fui libertado, ahora yo pasé al reino de la luz. Cristo me redimió con su vida, pagó el precio por mi rescate. Entonces yo ahora cambié de dueño, ¿sí? Y el Señor que hizo provisión y cambió de dueño, hace y me trae a mí a la luz, o nos trae a nosotros a la luz para que empecemos a vivir en luz. Por lo tanto, toda persona que no aceptó a Cristo en su corazón vive en tinieblas y es esclavo del diablo, o sea, esclavo del reino de las tinieblas, donde el príncipe o el que gobierna es el diablo. Entonces nosotros en la iglesia, una vez que venimos a la luz y pasamos a la luz, nos encontramos con los principios de Dios, nos encontramos con su palabra, nos empieza a conducir a toda verdad y justicia. Yo les he dicho muchas veces que la libertad no es la oración que nosotros hacemos de entrega, sino que ahí aceptamos, ese fue el momento en el que la sangre te es dada para venir a pasar al reino de la luz, pero todavía no comprendes nada, todavía tenés tu familia en cautividad, tu economía en cautividad, tenés un montón de cosas que tienen que ir siendo redimidas, pero por vos. Es decir, Dios lo que te hace, te pone en el gobierno de la luz, te capacita, te da principios, te da a conocer la verdad, te da el poder para operar, porque el mismo poder que operó en Jesucristo, aún levantándolo entre los muertos, que es el Espíritu Santo, es lo que nos es dado a nosotros para operar y libertar nuestra familia, nuestro hogar. Ahí empezamos a accionar, empezamos nuestro carácter, nuestra vida, nuestras cosas. Entonces nosotros siempre tomamos que el que tira para que volvamos a las tinieblas, ¿quién es? El diablo. Pero nosotros ya pagaron precio, somos de la luz. Entonces la Biblia te dice, vos sos más que vencedor, no te puede ganar él. El diablo está vencido y derrotado para todo el que camina en Cristo Jesús. Es imposible que a mí el diablo me gane. Pero ¿y por qué hace tanto desastre? Porque él roba todo lo que puede robar, usurpa todos los lugares donde se puede meter, se mete en todos los lugares donde lo dejan entrar. Entonces, mientras que lo veamos operar en el mundo, crea una imagen o una apariencia de que el diablo tiene poder. En realidad lo que el diablo es engañador y le lleva al hombre la ventaja de estar engañando hace miles de años, y el hombre sin la luz de Cristo se deja engañar fácilmente.
Entonces la gente no se da cuenta, pero le está robando la plata, le está robando la familia, le está robando la salud, le está robando y crea cosas, crea maldad, crea. Entonces, eso es lo que hace el diablo en una ciudad. Destruye, mata, roba a jóvenes en la droga, el alcohol, la violencia, la maldad. O sea, él se mete sutilmente espíritus inmundos que operan en la gente y ahí es donde está, él gobernando. Se mete en la política a través de los políticos, se mete en la salud a través de los que están en esa área. Es decir, él se mete, porque es ladrón. Entonces, cuando vos ves un ladrón, la única manera de que un ladrón se haga uso de alguna cosa es porque en algún momento vio una ventana abierta, rompió una puerta, hizo algo, pero se metió de alguna manera. ¿Sí? Entonces ese es su poder, es ladrón y usar. Y como usa, va manipulando con su poder y utiliza la ignorancia. Entonces cuando a nosotros no nos criaron en los principios de Dios, llega un momento que utilizó nuestra ignorancia y nuestra ceguera y nuestra falta de preparación para engañarnos y nos llevó a cualquier lado. Cristo nos rescató, nos empieza a dar principios, nos empieza a mostrar la luz. Y ahí empezamos a ver, claro, yo estaba reengañado, claro, yo estaba equivocado, claro, pero nunca me lo enseñaron. Por eso nosotros tenemos que aprovechar la ventaja, que si tenemos hijos en el Evangelio que son chiquititos, empezar a enseñarlos con los principios de Dios para que no se engañado nunca, ya conoce la luz desde chiquitito. Y si lo enseñás con los principios correctos, se supone que la Biblia dice, si instruía al niño cuando es niño, cuando sea grande, no se apartará del camino. Pues ya lo estás advirtiendo, le estás enseñando. Pero nosotros hemos caído al extremo, en este sentido, de ver al diablo, porque como nosotros queremos libertar ciudades, queremos libertar familias, y él siempre está generando conflicto con sus emisarios. Cuando digo diablo, digo espíritus inmundos que operan bajo su nombre o el reino de las tinieblas. Cuando nosotros vemos el reino de las tinieblas, consideramos que ese es nuestro gran enemigo. Pero la Biblia dice claramente que ese enemigo está vencido, que está condenado, que va a ir a parar al lado de fuego, él con todos sus emisarios y todos los espíritus, todos principados, toda potestad y todos los que hoy consideran tener autoridad, que no tienen poder en sí mismos, sino que fueron vencidos completamente, humillados y exhibidos en la cruz por Cristo Jesús, o sea, los venció, los humilló públicamente, venciéndolos en la cruz del Calvario. Y están condenados, o sea, que están actuando hoy todavía hasta que la iglesia tenga la madurez como para poder establecer definitivamente el reino, y el diablo con todos sus espíritus inmundos están condenados al lago de fuego por una eternidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia sigue considerando que el gran problema sigue siendo un enemigo que está vencido? Y esto es contradictorio, porque cuando vos mirás en el antiguo pacto no encontrás en ningún momento que el diablo es enemigo de nada. Ahora, Cristo tuvo que venir a la cruz para vencer al diablo, pero en el antiguo pacto no encontrás una advertencia de que cuidado con el diablo. O sea, no lo encontrás a Moisés, que no puede entrar a la tierra por culpa del diablo. No lo encontrás a Josué, que no puede derribar los muros por culpa del diablo. No encontrás a Elías, que está enojado con el diablo. O sea, nosotros encontramos operaciones diabólicas de espíritus inmundos que operaban en gobiernos, incluso querían meterse una y otra vez en el pueblo para generar idolatría, Ahora yo les voy a mostrar cómo opera el enemigo, porque el problema nunca fue el diablo, el problema siempre fue la gente. O sea, cuando Adán y Eva estaban en el huerto y se le aparece el diablo enfundado en una serpiente y les habla, el problema no es la serpiente ni el diablo, sino que el problema es Eva, que lo escuchó y que aceptó y que decidió. O sea, el problema está en el hombre. Ella dijo, y la verdad que sí, el deseo de la carne fue más fuerte y lo escuchó. Donde lo escuchó le robó. O sea, si no lo hubiese escuchado, por eso en este nuevo pacto el Señor dice que nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones. O sea, ¿qué tiene que hacer a la serpiente? Hollarla, no le des lugar. Dios nos dio autoridad. O sea, si en ese momento Eva hubiese hollado la serpiente en lugar de escucharla, nunca hubiese tomado la fruta y la hubiese comido. O sea, el motivo de que termina comiendo la fruta incorrecta nace en Eva. Porque la serpiente lo más que pudo hacer es cortar una fruta y así, tomá, ¿por qué no te la comés? De última, para imaginar que más allá de hablarles, encima se la exhibió a la fruta, porque otra cosa no pudo hacer. Todo lo que puede hacer el enemigo es externo. O sea, es mostrarte, es tratar con tus sentidos. El diablo no puede usar otra cosa que tus sentidos. El gusto, el olfato, la vista, el tacto, tus sentidos, tus 5 sentidos siempre va a tratar de ser afectado. Por eso él, en este sistema, prepara todo para los 5 sentidos.
Vos te pones a mirar televisión y todas las ofertas tienen que ver con el gusto, con el olfato, con el tacto, con la vista, porque te muestran lo más lindo, te muestran lo mejor, te muestran lo que te tienta, te muestran lo que... O sea, todo tiene que ver con eso. Cuando ve un hombre tentado con una mujer, lo que está mirando, el primero está mirando. Está mirando, luego hablando, y luego toca, y luego, o sea, son los sentidos, pero ya con el solo mirar, por más que esté a miles de kilómetros, con mirar una foto ya el tipo se hizo el bocho y puede terminar enroscado en su cabeza, y vos decís, pero si andás a saber dónde está, pero, o sea, ¿por qué se vuelve loco? Si apenas estaba mirando, porque el enemigo utilizó sus sentidos. Pero el tema de todo lo que vos utilices o todo lo que sea un instrumento para el diablo, va a ser todo lo que vos le permitas y que todo lo que le permita y lo que acepte que tus sentidos terminen afectando tu vida de manera tal que el enemigo pueda entrar a tu vida. ¿Me está comprendiendo? O sea, el diablo utiliza los sentidos, utiliza cosas, él muestra, él exhibe. Es como un timador de la calle, un tipo que de pronto te quiere robar y te quiere robar exhibiéndote un producto. Te dice, bueno, mira, esta banderita, esto, y te empieza a hablar, te empieza a hablar, te empieza a hablar, te empieza a hablar, y el tipo te la vendió la banderita en 2.000 pesos. En 18 cuotas para pagar 2.000. Pues, y te viene otro y dice, ¿cómo podés ser tan gil de comprar una banderita por 2.000 mangos a pagarlo en 18 cuotas? ¿No ves que te está matando y encima después te va a cobrar? ¿Cómo podés hacer eso? Y no sé, como dice. No sé, me habló y me convenció. ¿A quién no le ha pasado eso? Muchísima gente. Fue convencido y después dice, yo sé que no sé por qué lo compré. No tendría que haber comprado esto. Pues es un espíritu inmundo que te está exhibiendo de afuera y el único que dijo sí, sos vos. Bueno, ¿dónde te firmo? Sonaste. O sea, el problema no es el que te está hablando, el problema, pero me estafó el desgraciado. No, el desgraciado fuiste vos que le abriste los oídos a un tipo que es mentiroso. El diablo hace exactamente lo mismo. Le abre, a ver, explícame cómo es. Si le dijiste así a uno de esos que tienen una labia bárbara que te venden cualquier cosa, bueno, a ver, no tengo mucho tiempo, pero explíqueme, sonaste. O sea, es lo mismo que hacemos nosotros cuando le decimos al diablo, bueno, a ver, decime. Usted nunca le va a decir así a él, pero en definitiva se lo está diciendo porque está escuchando a la gente incorrecta, empieza a escuchar un chisme, empieza a escuchar una mentira, empieza a escuchar, y ahí te dejaste infectar el oído y ahí es donde te robó la paz, te robó el gozo, te provocó enojo, te provocó ira, te provocó lo que sea. La tentación te llevó a la caída. Entonces cuando caíste, se te ríe, se te burla y te pisa la cabeza, pero el tema es que la caída, fuiste vos el responsable de la caída, porque él lo que hizo es exhibirte a alguien. Y vos entraste. Y ese alguien vino y te habló y te sedujo, y vos entraste. Y cuando quería acordar, caíste. Y cuando alguien cayó, el problema no es, ¿a dónde está el diablo? Y yo no fui, yo estaba en Finlandia. No, pero lo que pasa es que se mueven espíritus inmundos que afectan tus sentidos. Pero ¿cuál es? Y lo que pasa es que el diablo, no, el diablo no, porque vos te dejaste robar. No es que el diablo vino con 5 demonios así grandote y me arrancaron la ropa y me pusieron una mujer de nuevo y dijo, ¡ay! Me tiraron arriba. No hace eso. Fuiste vos el que te la sacaste solito la ropa. Entonces cuando pasan esas cosas, vos tenés que ver que el enemigo lo que te genera es con un espíritu inmundo, una tentación o te quiere hacer pisar el palito. Si lo pisaste, después le podés echar la culpa al diablo, pero sos vos. Entonces vamos a ver que en la palabra, en todo momento, el Señor nos advierte de tener cuidado. Nos advierte de tener cuidado. Pero vamos a identificar cuál es el enemigo. Si el enemigo no es el diablo, o sea, si el diablo es ladrón y lo único que hace es tratar de engañarme, y yo estoy en luz y no me dejo engañar, ¿cuál es mi peor enemigo? Y mi peor enemigo es la carne. La carne. Usted va a ver que la carne, porque y lo va a ver bien clarito, que la carne es nuestro mayor problema y no el diablo. Porque el diablo viene a engañarte. La carne es la que se deja engañar, es la que tiene una ley que te lleva cautivo a la ley del pecado, es donde nace el deseo, donde nace la concupiscencia. Dice que Dios nunca tienta a nadie. Fuiste tentado de tu propia concupiscencia. No dice el diablo. Es tu propia concupiscencia. No dice el que te va a tentar es el diablo. No. El diablo lo que te hace es exhibirte. Si te tentaste con deseo es porque tu propia concupiscencia generó el sí. Entonces lo único que queda es que la carne después te demanda eso. Entonces vamos a identificarlo bien a dónde está el enemigo, porque yo no estoy diciendo que no existe. Desde que comencé este taller estoy diciendo que sí existe, pero que es usurpador, ladrón y mentiroso, que abarca todo aquello que puede abarcar engañando.
Pero cuando estás en luz y no te dejas engañar, no tiene cómo entrarte, no tiene ningún derecho, no tiene nada, absolutamente nada. Por eso la Biblia nos dice que somos más que vencedores. Pero en la iglesia nos hemos complicado mucho con el diablo. Y nos hemos complicado mucho porque no lo hemos identificado, que el gran problema o la dirección de nuestras oraciones no tienen que estar basadas en vencer al enemigo, sino en rendirnos nosotros a Dios, porque es imposible que el enemigo tenga un acceso en tu vida si vos estás totalmente consagrado con tu carne y con todo tu ser al Señor. O sea, cuando Jesús dijo en determinado momento, el que quiere ser mi discípulo y me sigue, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque ahí es donde está la mayor victoria del cristiano. ¿Por qué ahí está la mayor victoria del cristiano? Y por una sencilla razón, porque el diablo pudo tentarlo a Jesús más de una vez. Porque cuando vos lees ese pasaje donde habla de la tentación del desierto, vos ves que lo tentó 3 veces y desapareció. Pero dice que por el momento cesaron las tentaciones. O quiere decir que en otro momento volvió. Y la Biblia es clara y dice que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Es decir, que volvió con otras ofertas, volvió enfundado de riqueza, volvió enfundado de una mujer seductora, volvió enfundado en otra cosa, él volvía una y otra vez a Cristo, pero no pudo. Ahora, ¿cuándo Cristo venció al diablo? En la cruz. Por eso San Lucas capítulo 9, versículo 21, empieza a decir esa famosa frase de que síganme, ¿sí? Pero el que quiera seguirme y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Entonces ahí nos está dando Jesús, aún en su proceso de ley, Él nos está enseñando a nosotros, para depositarnos en la gracia, un gran detonante. Si vos querés ser un victorioso, ¿a dónde venció Cristo? Al diablo y al reino de las tinieblas, lo destronó directamente. ¿A dónde? En la cruz. Por eso la muerte no lo pudo contener. Lo venció en la cruz. ¿Y dónde nosotros vamos a vencer al enemigo? En la cruz. ¿Qué significa para nosotros la cruz? ¿Nos ponemos un madero, nos clavamos ahí? No, fíjese que la cruz lo que hizo fue crucificar la carne. Es decir, las manos no pudieron moverse más, los pies no pudieron moverse más, la lengua se le pegó a su paladar, es decir, ya se bloqueó, o sea, la carne fue crucificada. Eso es una figura de lo que el cristiano tiene que llegar a lograr en su vida. ¿Cuál es? ¿El sufrimiento? No, la abnegación. Dice que él como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Es decir, lo que está enseñando es que nosotros podamos rendir nuestra carne al Padre, porque cuando Jesús fue a la cruz no se rindió a otro sino al Padre. No se rindió al dolor, no se rindió ante la circunstancia, no es que, bueno, me entrego al sufrimiento. No, al Padre. Al Padre, encomiendo mi espíritu, al Padre le rindió la obra, al Padre le consagró. Entonces cuando uno va al Padre en el nombre de Jesús, no tiene que crucificarse en un madero, pero se presenta para rendirse. Escuche bien, porque a mí esto el Señor me lo ministraba y me lo hablaba claramente. En este tiempo tenemos que dirigir las oraciones a rendirnos al Padre, no a pedirle cosas, sino a rendirnos en su presencia. El mayor fundamento de que nosotros podamos ser victoriosos en la iglesia, de poder caminar con el Señor, es rendir. Nosotros aprovechamos la oración para pedirle cosas. Para que toque allá, para que acomode allá, para que me mande plata, para que abra una puerta, para que genere un negocio, para que la familia cambie, para que toque a fulano, para que haga mengano, para que... Y está bien, no está mal, porque la Biblia dice pedí y se te dará, pero el fundamento de que Dios nos llame a su presencia, dice, antes de que vos me pidas algo, yo ya sé lo que vos estás necesitando, o sea que Él no necesita el noticiero diario de la información de todo lo que queremos y de todo lo que nos tiene que dar. Lo único que necesita el Señor es que nosotros podamos ser captores de todo eso y rendirnos. Porque la unción es la que rompe el yugo, y cuando falta unción es por una sencilla razón. La carne está gobernando demasiado nuestra vida. El diablo no puede contra mí. Entonces yo no necesito que Dios me mande 14 ángeles para rodearme. Si mi carne está vencida y opero en el poder del Espíritu, el que tiene que huir cuando llego a un lugar es el diablo. O sea, cuando Jesús venía caminando a un lugar, los demonios desde lejos gritaban. ¿Qué quieres, hijo de David? ¿A qué vienes a perturbar? A los gritos le reconocía y él los hacía callar.
O sea que hoy estamos intentando de que el Señor saca a la luz los demonios, muestra, revela, para que los demonios salten y manifiesten su presencia, pero cuando Jesús caminaba los demonios se manifestaban solo desde lejos, ¿no? Y ustedes vieron que cuando nos entregamos a la oración o al ayuno, saltan los desgraciados. ¿Sí o no? Se nota que saltan. Como vos vas a orar, te consagraste. Entonces, esto es bien sencillo. Cuando la luz se potencia en la luz, en la fuente que es nuestro Señor, cuando nosotros estamos en su presencia, esa luz la llevas vos. Cuando vas a tu hogar, si hay tiniebla, la tiniebla tiene que irse. ¿Y la tiniebla qué es? Ladrón, no quiere irse. Entonces, ¿qué pasa cuando un lugar, hay ladrones dentro de un lugar y llega la policía? Y se arman unos tiroteos bárbaros, hermano. ¿Por qué? Y porque la policía viene a echar fuera a los ladrones y los ladrones están metidos muy piola ahí adentro. Ellos ven que hay riqueza y están manoteando todo y viene la policía, persecución. O sea, ¿qué es lo que pasa en el mundo espiritual? En el mundo espiritual, cuando vos venís, el territorio que pisaste es tuyo, porque la autoridad es tuya. La luz sos vos, y donde está la luz no puede habitar la tiniebla. No es una cuestión de que había echar fuera toda la tiniebla, no tenés que echarlo fuera, tenés que estar vos. O sea, sos vos el que llegaste a un lugar. Llegué yo, llegó la luz. Siempre y cuando no consideres que sos la luz porque tenés un carné de cristiano, sino porque sos una persona ungida. O sea, los fariseos también supuestamente eran gente de Dios. Pero ¿y por qué los demonios no se iban? Sino que al contrario, operaban en ellos. Porque no se trata de que estés en el templo, no, se trata de tu consagración con Dios. Se trata de que tu carne va muriendo y la unción se va potenciando en tu vida de manera tal que cuando vos llegás a un lugar, el mundo espiritual se revoluciona porque el mundo espiritual sabe cuando una persona está consagrada. Ahora vos podés ser una persona que venís una vez por semana a los cultos, que tenés tu Biblia, que decís que sos cristiano y que sos salvo, no hay ningún problema, pero nunca huye un demonio y es más, te sentás a comer con ellos y los demonios chochos de estar con vos. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Por qué los demonios no, porque ellos no tienen problema de estar con alguien que está a media máquina? Al contrario, te van a empezar a hablar un poquito, y cuando querés acordar te hicieron ver lo mismo que ellos. Entonces hay cristianos tibios que se ponen a hablar de espíritus inmundos, que le hablan a través de otros, y le dicen que vas a la iglesia. ¿Y para qué vas a la iglesia? Si ahí pasa esto, pasa aquello, y te empieza, eso es el diablo hablando. Son los emisarios hablando por medio de espíritus inmundos. ¿Qué hace la persona tibia? Se enganchó como un pescado. ¿Sí? ¿Te parece? No. ¿Sí? O sea, ¿por qué el enemigo puede tocar uno de tus sentidos como es el oído y te lo dejas tocar? Y porque ni siquiera lo detectaste. Entonces no estás velando, no estás atento, no estás en luz, no lo estás viendo. O sea, la única manera de que una persona te meta la mano en la billetera y te la saque del bolsillo es estar en un lugar oscuro, apretujado entre toda la gente y no me di cuenta, me sacó la billetera y no me di cuenta. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. El diablo les está robando, o los espíritus inmundos les está robando la bendición, les está robando la paz, y no se dan cuenta que es el enemigo. En lugar de cerrarle el oído, ¿pero por qué? Porque el enemigo se va a acercar a hablar. ¿Por qué no se acercaban a hablarle a la oreja a Cristo? Pues no tuvieron chance, hermano. Le hablaron a Pedro. Pedro fue y se acercó a Jesús para hablarle en el nombre de Satanás. Jesús, no vayas a Jerusalén, porque ¿para qué vas a ir? A ver, te van a hacer mal, te van a golpear. Jesús lo miró, esa es la luz. Jesús lo miró, apártate de mí, Satanás. Pero era Pedro, no era Judas, no era un fariseo, no era un publicano malo, no, era Pedro, su amigo, al que lo llevó a los milagros, al que estaba, pero lo identificó al toque, hermano. Ese es el diablo que está hablando. Vos no estás pensando como piensa Dios, estás pensando como piensa el hombre. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Chau, lo identificó, lo alumbró con todo el reflector y se tuvo que agachar así y se tuvo que ir. Se terminó el asunto. Me voy a Jerusalén. O sea, nosotros tenemos que saber identificar cuando el enemigo te viene a hablar, capaz que por la persona más amada, hasta por el hermanito que se enganchó un demonio a la vuelta de tu casa. Y te vino y te tiró 3 cosas. Tenés que identificar al vuelo. Una persona que está bajo la unción del Espíritu identifica cuando una palabra es de las tinieblas. Cuando vos identificás una palabra, una propuesta,
un comentario que viene de las tinieblas, si vos estás bajo la unción del Espíritu, la vas a cortar al toque, tácate, no tener, lo va a identificar, esto es del diablo. No es que lo veo al diablo vestido de rojo con los cuernos atrás, no. La palabra es tiniebla. Hay una influencia ahí que te hace hablar estupideces porque como hijo de la luz vos nunca podés estar opinando eso. Dios no piensa así, no estás pensando como piensa Dios, estás pensando como piensa el hombre. Rechazo ese pensamiento. Y se terminó el asunto. O sea, el diablo es muy limitado porque siempre para llegar a tu vida siempre tendrá que operar con agentes externos. Y lo único que vos necesitas es estar iluminado por el Señor, con reflectores enormes para saber dónde está, y para que se esconda el desgraciado, porque no soy yo el que me tengo que esconder. Entonces, cuando ves personas que no vienen allá porque aquello es diabólico y lo otro es diabólico, no, yo voy a ir a todos los lugares y donde yo llegue el diablo se va a tener que ir. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Y todo lo que pise con la planta de mi pie lo santifico porque el Espíritu Santo está en mí, soy morada de Dios, soy templo del Espíritu, soy un rey del reino de los cielos que está en la tierra. Y cuando camina un rey en la tierra, las tinieblas lo saben reconocer, porque el diablo es príncipe, pero rey somos nosotros. Entonces nuestro reino es poderoso y victorioso y la luz siempre vence a las tinieblas, no algunas veces, siempre. El problema en la iglesia ha sido la ignorancia. El problema de la iglesia ha sido dejarnos engañar tanto con agentes externos que fíjense cómo están las congregaciones, separadas, divididas, con comentarios, con chismes, con confrontaciones. Yo ya pregunto, ¿alguien se tiene que parar y decir, esto no es de Dios? Apartate de mí, Satanás, no estás pensando como piensa Dios, porque Dios quiere la unidad. O sea, alguien se le tiene que iluminar, si no, este pensamiento es del diablo. Cuando venga a decir, usted no sabe que en aquella iglesia, ahí nomás tendría que cortarlo. No me diga, sí, ya se engancharon, se dejaron de endulzar el oído y después encima lo repiten. Entonces vos te das cuenta que dejan y el diablo chocho festejando. Entro como caballo en eso. Claro, pero ¿por qué? Porque no lo detectamos. Entonces tenemos que saber detectar cuándo un ataque es de las tinieblas y frenarlo automáticamente. Fíjese que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, en el verso 14, empieza a hablar y dice, de que él tiene una ley en sus miembros que lo lleva cautivo. Hace poco lo vimos en un taller, por eso no me voy a quedar ahí, solamente se los comento. Dijo que sus miembros se iban cautivos detrás de una ley, que era la ley del pecado. Pero daba gracias a Jesucristo. Eso lo hacía hacer lo que él no quería, ¿sí? Pero él daba gracias a Jesucristo de que había sido librado o podía ser librado de esa ley por la ley de la vida, una ley que contrarrestaba a esa que era vencedora. Entonces dice el capítulo 8 del libro de Romanos, empieza a hablar y diciendo de que vivir en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne, o sea, no le des el gusto a la carne, ¿sí? Porque el que vive para la carne o siembra para la carne, de la carne cosechará muerte, desgracia, maldición. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida. O sea, Pablo es claro en esto, todo lo que vos vuelques en favor de tu espíritu siempre será para tu victoria, porque te estarás llenando de luz, porque estarás disipando las tinieblas, porque estarás caminando en la voluntad de Dios. Pero todo lo que hagas para la carne, todo lo que vos alimentes la carne en el sentido de potenciarla, sin identificarla, eso no significa autoflagelarme como hacía la iglesia primitiva, que inventaban métodos de castigo y se autoflagelaban para conseguir perdón y favor de Dios. Entonces Lutero, que fue uno de los padres de la Reforma, ahí lo encontraba que él también, como sacerdote católico que fue, inventó nuevos métodos para flagelarse. Se pegaban con látigos en la espalda. Y ustedes vieron que algunas religiones hacen eso. Bueno, el catolicismo romano antes hacía eso. Se ataban de los pelos con un gancho de la cabeza en el techo, para no... Bueno, hacían cosas, hacían castigos, se arrodillaban sobre maíz para que le duelan las rodillas, levantaban todo, por ahí iban en los conventos, ¿viste? Todas las escaleras de rodillas hasta hacerse sangrar, todo buscando el favor de Dios. Pero no está hablando de eso, no está hablando de descuidar la carne. La Biblia donde dice que aunque el ejercicio físico para poco aprovecha, o para nada aprovecha, dice la Biblia, en realidad el original dice aunque el ejercicio físico aprovecha. Te está hablando de que nosotros dediquémonos al Espíritu. Entonces, ¿vos qué tengo que hacer? Y tenés que cuidarte, hacer ejercicio, tratar de comer bien, todo lo que vos quieras. No estoy hablando del enemigo, cuando hablo del enemigo, la carne, no estoy hablando del cuerpo, porque tenemos que cuidarlo en sí. Estoy hablando de la naturaleza de pecado que el cuerpo contiene.
que en definitiva tendrá que volver al polvo. Entonces identifíquelo, que la carne no es enemigo, porque si fuera mi enemigo ya empiezo, como dice el versículo, dice que si tu ojo te da ocasión de caer, más vale sácate el ojo antes de que entrar, ya es preferible entrar con un solo ojo. O sea, no es la idea, no es la idea. Yo le comentaba a la iglesia en el sur que un joven, y esto salió en el diario, yo hace poquito tiempo me había convertido al Señor, y un joven dice que profesaba la fe, pero estaba tentado sexualmente. Entonces él, leyendo ese pasaje, entendió que era mejor salvarse que seguir tentado y caer en pecado, entonces se cortó los testículos. Entonces, es una perversión, el diablo, mira, ese sí que lo tentó el diablo. En interpretar de que naturalmente, ay, si como el ojo, tengo tantas ganas de mirar por una vez, me voy a sacar los ojos con un tenedor. No es así, no está hablando de eso, está hablando de la naturaleza de pecado. La naturaleza que ha usurpado, esa naturaleza está en nuestros miembros, dice Pablo. En nuestros miembros, de nuestro cuerpo, por eso el cuerpo no puede ser redimido, el cuerpo no tiene vida eterna porque no tiene solución. El cuerpo está condenado, tiene que volver al polvo. Fíjese algo, cuando vos empezás a leer la Biblia, ves que los primeros vivían 800 años, 700, 900 y pico de años, como Matusalén, pues tiene más años que Matusalén, bueno, porque vivían muchos años. Y después empiezan a caer, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, por causa del pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es? Entonces cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. En los Salmos, el Señor tiene que poner un límite a la muerte. La muerte es un espíritu. Entonces el Señor le pone un límite a la muerte y le dice, 70 serán los años del hombre. De ahí Dios te puede dar unos más de gracia, pero vos viste que si son 70 o son 80, son 90, y excepcionales casos 101, 102, 103. Chao. ¿Sí? Es decir, le puso límite. Pero así como hay algunos más, ¿cuántos mueren menos de los 70? O sea, el promedio ya a partir de que el Señor lo estableció se mantuvo. Según cada nación, el sistema que tengan de educación, de higiene y todo eso, algunos tienen un índice más bajo de vida, otros un índice más alto, pero el promedio sigue siendo ese porque el Señor lo estableció y le dijo a la muerte, basta. Si no, estaríamos naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. No sé si ya se dice, terminado el hombre por tanto pecado que hay en el mundo. ¿Me está comprendiendo? Entonces, ¿por qué fue bajando? Y fue bajando porque es el pecado. La carne está condenada. Es pecaminosa y pecadora desde que nace. Tenemos una naturaleza, una ley de naturaleza. Pues yo les he dicho, por más que intentes que un chico se críe en un lugar cerrado, no le muestres televisión, no le muestres lo malo del mundo, a la larga el tipo te va a pecar. O a decir, toma, comé la papilla, no quiero, y te tiró la cuchara, así, ya está, para que van a meter un bollo, ya transgredió la ley, ya está, porque es la naturaleza del ser humano. Te vas a meter ahí y vas a decir, ¿quién rompió eso? No, yo no fui, fue uno que pasaba por acá. Porque es la naturaleza, no, yo no fui, la mujer que tú me diste. O sea, sigue estando ahí esa naturaleza de pecado, de hacer algo y echar las culpas. Eso está en todo ser humano. Cualquier chiquito que vos lo agarré y lo retés por algo te va a decir, yo no fui fulano. O sea, está en el hombre, está en nosotros desde que nacemos. Esa naturaleza está en nosotros. Entonces, esa naturaleza del pecado es la que habla la Biblia, que es la que tanto problema nos causa. Yo le voy a mostrar un pasaje donde está totalmente identificado el enemigo, que es nuestra carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y esto sí quiero leérselos, porque me parece muy importante. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Presten atención, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Yo quiero que usted, por primera vez o con mayor atención que nunca, tome en cuenta diga conmigo, las obras de la carne. No dice las obras del diablo. No son las obras de los demonios, no son las obras de espíritus inmundos, son las obras. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio no es un espíritu inmundo, no es el diablo, es una obra de la carne. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. O sea que hay gente que adora
a espíritus, a la Virgen de no sé dónde, al Gauchito Gil y a la difunta Correa, es una obra de la carne. Detrás de esa imagen hay un espíritu. Ese espíritu convence, pero la idolatría es una obra, es carne. Hechicería, enemistad. Fíjese que la hechicería uno lo identifica con el diablo enseguida. Hechicero, el diablo, y este que es un espíritu de hechicería, está bien. Hay espíritu de hechicería, pero es una obra de la carne. Enemistades, cuando alguien está enemistado con otra persona. El diablo, me hizo pelear el enemigo y se metió el diablo y me peleé. Dice, no es el diablo, es una obra de la carne. Dice, pleitos, celos, iras, contiendas, muchas cosas que nosotros le hemos atribuido al diablo. Pero yo no estoy diciendo que él no lo genere, o sea, no estoy diciendo que él no te quiera presentar el aroma de esa disputa. El problema es que vos te enganchaste con esa disputa y termina siendo de la carne. La obra es de la carne. ¿Me está comprendiendo? El diablo sí te dice, comé de la fruta, no, comé que está re buena. Pero cuando vos decís, bueno, la voy a comer, es una obra de Eva. No es el diablo, no es la serpiente, es Eva. Entonces identifiquemos, porque en determinado... Yo quiero que usted vea que si nosotros logramos detectar todo esto, todo lo que hemos hecho mal, los conflictos que han pasado, si nos hacemos cargo de todo eso, decir, qué desgraciada que es la carne. Se deja engañar y la culpa no es del diablo, viene un espíritu y me causó, ¿sabés qué pleito? Me causó el espíritu. Y el Señor dice, eso es carne. Porque el espíritu te puede tirar el anzuelo, pero el que te enganchaste mal fuiste vos. Fuiste vos el que te... Y nosotros podemos hacerle caso a un espíritu cuando te venga a hablar y no vas a Jerusalén. O lo identificás al toque y apártate de mí, Satanás. Entonces queda en nosotros el asunto. Acá hay una responsabilidad nuestra. Las contiendas, las disensiones, las herejías. Bueno, cualquiera que dice uno hereje, que interpreta mal la escritura, es obra de la carne, nada más. No es el diablo. Envidias. Todo el que esté envidiando, obra de la carne. Homicidios, borracheras, orgías. O sea, ¿cuántas de esas cosas nosotros le hemos atribuido directamente al enemigo? Pero la Biblia, ¿quién dice la obra de quién es? No es el diablo, es la carne. Ahora, el diablo puede venir y traerte una tarjeta de una invitación para una orgía, pero cuando vos te bañaste, te cambiaste y fuiste, perdóname, pero no es el diablo, es la carne. El diablo te podrá poner en el exhibidor de un supermercado con un cartel que te diga tómela porque es riquísima y te llenan de bebida alcohólica, pero que si vos te fuiste a tu casa y te mamaste, no fue el diablo, la compraste vos, la destapaste vos, te la tomaste vos. Entonces tenemos que entender que él lo que hace es presentarte todo lo que te... Pero te enganchaste o no te enganchaste, fuiste vos. Es una obra de la carne. Y dice, acerca de las cuales yo los amonesto, como ya los he dicho, lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y en esto creo que me preste especial atención, porque cuando nosotros estamos hablando de establecer el reino, tu mayor problema para establecer, y cuando está hablando del reino no es para ir a vivir al cielo, en una ciudad, en un chalecito de oro allá arriba, no está hablando de eso, está hablando de establecer el reino en la tierra. Jesucristo dijo que tiene que ser establecido el reino en la tierra. Entonces, alguien que hace estas cosas no puede establecer el reino por causa de las obras de la carne. Y yo quise servir a Dios, pero el diablo nada, dice, yo no me metas a mí. Porque él te manda un espíritu inmundo para que genere una tentación en tu vida, pero vos fuiste tentado desde tu propia concupiscencia. O sea, él te exhibió algo, tu propia concupiscencia te tentó y vos terminaste ejecutando como obra de la carne lo que él te insinuó. Y ahí está esto. ¿Por qué no lo agarrás? Fíjese que hasta dónde puede llegar el diablo. Fíjese, identifíquelo, hasta dónde puede llegar un espíritu inmundo. Que si esto está acá y él quiere que yo robe, me va a decir, ¿por qué no te lo llevas? Hasta ahí llegó. Más que eso no puede hacer. Entonces yo empiezo, y si me lo llevo, porque a mí me haría falta. Y a mí me gustaría tener uno de estos. Total, no se va a dar cuenta nadie. Ahí empiezo, mi propia concupiscencia. Y después de una hora, después sí, yo me lo llevo. Listo, sonaste.
Y el diablo ya en esa altura ya no estaba, el espíritu se fue por la ventana, la primera pregunta que te hiciste, tipo, ya se fue. Yo me lo vengo a devolver porque el diablo me hizo, dice el diablo, yo no fui, yo te dije, ¿por qué no te lo llevas? Es verdad, es lo único que te dice, ¿por qué no te lo llevas? Una sugerencia te hizo, nada más. Es hasta ahí donde puede llegar. O sea, no podemos impedir que el diablo hable. Pero ¿qué tiene que pesar más? Yo le pregunto algo. ¿Nosotros podemos escuchar la voz de Dios? ¿Por qué? Y pues también podemos escuchar la voz del diablo, ¿sí o no? Entonces, imagínense que el diseño, hay muchas iglesias que escuchan la voz del diablo y ni siquiera creen que Dios habla. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que si el diablo te puede hablar, Dios también nos habla. Y si Dios nos habla, tiene que ser más fuerte la voz del Espíritu. Porque fíjese cómo es eso. El Espíritu está acá adentro. El Espíritu Santo está dentro mío. Por eso dice que los que son guiados por el Espíritu, o sea, cuando te habla de las obras de la carne, te habla de la guianza del Espíritu. Ahora, presta atención a esto. El Espíritu Santo está acá adentro. Y el Espíritu inmundo está acá al lado. El Espíritu inmundo me dice, llévalo. Y bueno, ¿y si me lo llevo? O sea, el tipo no escucha. Se supone que el Espíritu Santo me tendría que decir, no, el que robaba no robe más. No, eso no se hace y no me agrada. No, ni se te ocurre pensar, no, Señor, tenés razón, ¿cómo voy a pensar una cosa así? Fui guiado por el Espíritu a no hacerlo. O soy guiado por el Espíritu Santo a no hacerlo, o soy guiado por un espíritu inmundo para hacerlo, pero en definitiva son las obras de la carne. O rendido a Dios, o rindiéndome a una propuesta diabólica, pero en definitiva soy yo el que determino hacer lo que dice el Espíritu o lo que dice el Espíritu con mayúsculas. Por eso dice que los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, lo que te está hablando es que cuando tu carne está rendida a lo que el Espíritu te guía, siempre que el Espíritu te habla, le decís que sí. Cuando habla el Espíritu Santo, digo que sí. El Espíritu Santo me llama a orar y digo que sí. La carne me dice, ay no, quédate un ratito más en la camita. Ay no, ¿por qué no te pones a hacer? Ay no, mejor vas a hacer allá. Y si no, porque la carne, eso es carne. No es que el diablo me hizo quedar durmiendo. Yo ni estaba, fue una obra de tu carne. Yo lo único que te puede hablar un espíritu inmundo, qué linda que está la camita, ¿no? Más que eso no puede hacer. Es más, va a estar hablándote eso si en algún momento pudo entrar a tu casa, se supone que no entra. Pero de entrar, lo más que puede hacer es hablarte. Seguí durmiendo un ratito más. Y la carne dice, ay, sí, ¿y si me quedo? Y ahí empieza a sacar conclusiones, vas, y yo me quedo. Y después se levanta y dice, ¿sabes que el diablo me hizo quedar dormido? Y sí, cuando la carne está crucificada, va a ser guiada por el Espíritu. Y cuando es guiada por el Espíritu, va a producir amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad, fe. Eso es lo que vamos a producir. ¿Por qué? Porque cada vez que el Espíritu dice algo, yo digo sí. Cada vez que el Espíritu me dice que haga algo, lo hago. Si el Espíritu me dice andá y pedí perdón, voy. Si me dice el Espíritu andá y abrazá, abrazo. Si el Espíritu me dice que vaya, voy. O sea, yo lo puedo obedecer. O yo puedo escuchar una voz ajena que me dice que no haga tal cosa. Empiezo a darme manija y la carne termina haciendo eso. ¿Sabe por qué la carne le es más fácil obedecer o ser tentada por las cosas que ofrece el diablo? Porque la carne tiene una naturaleza de pecado. En la Nueva Versión Internacional no dice los frutos de la carne, sino los frutos de la naturaleza de pecado. O habla de las obras, de la naturaleza de pecado. Porque el problema no es la carne, el problema es la naturaleza de pecado. Ya está instalada en el ser humano. Entonces, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hacen los espíritus inmundos? Operan con eso. Operan con la naturaleza de pecado. Entonces buscan tentar de esa manera. Busca de una forma u otra que tu naturaleza de pecado acepte eso y vaya en busca de eso y haga eso. Y Entonces es fácil porque a la carne todo lo que le ofrece el diablo le gusta. La fruta es deliciosa para la vista y rica para comer. Nunca te va a ofrecer algo feo. Entonces te va a tentar con una persona que te gusta, con una comida que te gusta, con una propuesta que te gusta. Siempre te va a tentar con las cosas que te parecen lindas, buenas, a tu carne. Y tu naturaleza de pecado se engancha y tu carne puede determinar. Y si la obra va detrás de eso, sonaste. ¿Me va siguiendo hasta acá?
Entonces, cuando una persona es guiada por el Espíritu, va a dar frutos espirituales. Entonces, identifiquemos de ahora en adelante, identifiquemos que el mayor enemigo no es el diablo. El diablo no tiene poder para llevarme a mí a ningún lado ni hacer conmigo absolutamente nada. No puede, no tiene forma, no hay manera de que haga algo. Es la carne. Es la carne la que le dice sí, es la carne la que va. ¿Me están comprendiendo? Por eso cada vez que ahora de una forma u otra sientan o se sientan identificados con un llamado al pleito, a la contienda, al celo, envidia, todo lo que sea murmuración, disensión, enemistades, celos, envidia, lo que sea, todo eso es una invitación del enemigo, pero él no puede manejar tu vida. Tu carne es la que determina y la que decide seguirle o no. Identifiquémoslo, porque cuando el enemigo va a operar, y yo quiero que entiendan esto, el enemigo sí opera, el espíritu inmundo sí opera aún dentro de las personas que no son cristianas. O sea, lamentablemente si un cristiano le dice sí, y ese espíritu puede terminar afectando todo en la vida de ese cristiano. Por eso hay cristianos que son afectados. Y yo escuché una vez a un pastor que decía, no existe el cristiano endemoniado. Es imposible que un cristiano esté endemoniado. ¿Y sabe qué? Tiene razón. Pero ¿cómo, pastor? Porque yo he visto. No, tiene razón, porque se supone que cristiano es el que hace la voluntad de Dios. Entonces estamos hablando de eso. Una persona justa es una persona obediente. Entonces se supone que haciendo la voluntad de Dios no existe la posibilidad de que un cristiano esté endemoniado. No existe la posibilidad. No existe. A menos que te dejes manipular, te dejes engañar y termines mal. Pero para terminar mal, primero tenés que abrirle la puerta. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Y va a usar gente. Por eso yo les dije, en este tiempo de conflictos familiares, va a utilizar gente. Tenés que detectarlo al vuelo porque te engancha. Entonces puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser un esposo, puede ser un amigo, puede ser cualquier persona. Van a tratar de operar. ¿Por qué? Porque si esa persona está en tinieblas, el espíritu inmundo opera libremente en la vida de esa persona. Esa persona está esclavizada a eso. Entonces, ¿qué va a generar? Va a llegar a generar cosas. Pleitos, contiendas, disensiones, tentaciones, lo que fuera. Son espíritus que operan dentro de esas personas. Pero nosotros tenemos que detectarlo al vuelo. Usted lo encuentra, que el espíritu inmundo operó de tal manera en la vida de Pedro, que Pedro estando junto con Jesús, viviendo junto con él. Pero ¿por qué Satanás pudo hablar a través de Pedro? Porque Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo recibió hasta el Pentecostés. Pero creía, sí, pero sí, está bien, los demonios también creen. Y tiemblan, pero son demonios. Entonces Pedro, en ese momento que le habla a Jesús, sabe que representa a un cristiano tibio, que no está lleno del Espíritu. Pero no porque Pedro fuera un tibio, no, Pedro, o sea, ¿por qué Pedro después salió corriendo, lo negó a Jesús? Porque es uno de esos cristianos no comprometidos, pero no porque no quería. El Espíritu Santo todavía no estaba operando en la tierra, por eso Pedro no podía ser guiado por el Espíritu, porque Pedro no tenía el Espíritu. El Espíritu estaba sobre Pedro y el Señor les daba autoridad para ir a sanar a los enfermos, para ir a libertar a los cautivos. Entonces el Espíritu operaba sobre Pedro, pero el problema es que el Espíritu Santo no estaba dentro de Pedro. Por eso David también en su momento cae en pecado, porque la ve a Betsabé desnuda y su carne se tentó, la mandó a llamar, se acostó con ella. Pero David era un hombre ungido porque el Espíritu estaba sobre él, pero el Espíritu Santo no estaba dentro de él. Por eso Dios no lo cuestiona tan mal a David, porque nosotros tenemos una ventaja que David no tenía. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Por eso la voz de Natán es la voz del Espíritu Santo. Natán fue como sacerdote de Dios a decirle a David que había pecado y lo hace entrar en conciencia y dice, uy, pequé. Y él se da cuenta cuando el sacerdote le habla. Hoy nosotros somos reyes y sacerdotes porque el Espíritu Santo está dentro nuestro y el Espíritu Santo que está dentro nuestro es el que nos guía y es el que nos tiene que traer convicción de pecado. Natán fue y le dio a David convicción de pecado. Entonces nosotros tenemos que recibir la convicción del pecado del Espíritu Santo. Hoy tenemos una ventaja, hoy somos reyes y sacerdotes, es decir, que cuando Dios nos llama a estar en comunión con Él, a que oremos, a que estemos en su presencia, es porque eso, ¿sabe lo que te genera? Sensibilidad para todo.
Una persona, cuando ustedes están orando, se están juntando a orar, yo les quiero decir, los que se están juntando a orar, todo eso lo que hace es avivar la luz, vas a detectar todo. El enemigo se va a levantar, algunos se van a enojar, otros van a generar, pero vos estás sensible a todo eso, captás todo, esto es del diablo, esto es tiniebla, eso no es de Dios. O sea, no te puede engañar, entonces se vuelve loco porque no encuentra forma, no encuentra una forma, se frustra y llega un momento que suelta. Hoy sabe que no hay forma, con vos no hay forma. No intentaron con Jesús, lo intentaron, los detectó todos los tiros y al final ¿quién ganó? Cristo, porque el diablo está vencido y derrotado, es un ladrón, solamente es un ladrón, que causa muchísimo daño en toda la gente que está en tiniebla y lamentablemente causa daño en la gente que está en luz, pero técnicamente es imposible, a menos que nos dejemos dañar, a menos que nos dejemos manipular, nos dejemos influenciar. Sino detéctelo, porque nosotros somos la luz del mundo. Donde hay tiniebla, la tiniebla tiene que irse. Entonces actuemos con astucia. Si a veces alguien te genera conflicto, ¿y qué? Y vos, y ya arrancás, ya pateaste la moto y arrancaste, te equivocaste porque entraste en el juego de lo que quería el espíritu inmundo. O sea, con amor, con paz, con paciencia, con gozo, con confianza, esperá. No es que no digas nada, no, decí lo que tengas que decir, actúa como tengas que actuar, pero usá la sabiduría de Dios. Deja que el Espíritu Santo opere a través de tu vida. Y yo ahí es donde entendí lo que nos dijeron de que cómo sobrellevamos la situación o las crisis familiares con amor. Porque el amor puede multitud de pecados. El amor es más fuerte. Entonces cuando el amor enfoca, no es que tengas que tomar la decisión que tengas que tomar. O sea, vos podés pegar un sopapo a un hijo y se lo podés pegar con amor. O te puede entrar el espíritu de odio y no solamente le pegaste el sopapo, sino 2 patadas en la cabeza, porque te terminás mal, enganchado en donde no tenés que enganchar, diciendo un montón de barbaridades que no tenés que decir. O sea, seamos sabios en esto. Hagamos lo que tenemos que hacer, pero desde la unción del Espíritu y guiados por el Espíritu Santo y no manipulados por espíritus inmundos que generan contiendas. Vaya y tome autoridad en su casa, tomen autoridad en el negocio, tomen autoridad en donde están. Donde están ustedes no puede estar la tiniebla. Vos trabajás en un lugar, en un ámbito de trabajo, entrá vos y empezá a orar, reprender, declarar. Si se manifiesta, el que se manifiesta se va a tener que ir. Vos no sos el que te vas, vos no sos la víctima, vos sos un rey del reino de la luz. Donde vos estás, opera la luz, y donde está la luz tiene que irse la tiniebla, no se va a la luz, se va a la tiniebla. La tiniebla, nosotros prendimos los reflectores para la filmación y cuando prendimos los reflectores se fueron las tinieblas, ¿sí? O sea, se fue la oscuridad, siempre, porque la luz vence a las tinieblas. Entonces, cuando llegues a un lugar, nunca como víctima, nunca como vencido ni como derrotado, porque eso no es ser humilde, eso es ser tonto. O sea, llega con autoridad. Cristo llegaba a algún lugar y tomaba autoridad. Llegué yo. Los demonios gritaban, a los otros sacó con un azote de cuerda, a los otros fariseos les decía generación de víboras. Y no, les decía lo que tenía que decir. Le ponía las cosas en su lugar, pero nunca se desubicó mal. Por eso dice, airado, pero no pequé. Ni deje que el enojo que el sol se ponga sobre tu enojo. Es decir, no estés enojado hasta el otro día, pero si te airás por una situación que es justa, airate, pero no peques. O sea, ¿cuándo no peco? Y cuando no te pasas de vuelta, no te pases de rosca. Vos te podés airar sin decir nada malo o podés decir cosas y maldecir y te recanté las 40 y te vas a arrepentir porque después todo eso fueron obras de la carne. Desde el Espíritu Dios te puede hablar muy duro y puede exhortar a su pueblo muy duro. Entonces quiere decir que estamos habilitados para hablar lo que tenemos que hablar, no ser tonto y comerte todo. Hablar lo que tengas que hablar, toma autoridad, actúa con autoridad, actúa con personalidad. El Espíritu Santo dará una unción, los demonios se van a tener que callar la boca. Cuando hablas vos, los espíritus inmundos se van a tener que morder la lengua, pero no tienen más autoridad que vos. Imponé, declarar el nombre de Jesucristo, establecer el reino de la luz, tomá autoridad. No dejes que el enemigo ocupe y usurpe tu vida y tu lugar, porque vos no sos víctima en esto. ¿Me estás comprendiendo? Ay, no, viste, yo para no generar conflicto dejé que me dijera todo lo que no dejes que te dejan ni que te vendan la fruta podrida, ni que te dejen decir todo lo que quieran decir. Tomá autoridad, pero tomala en el espíritu, porque en la carne son 2 carnales peleándose. Tomala en el espíritu, siempre en el espíritu. Yo puedo ser una persona espiritual, pero si alguien quiere toquetear a mi esposa, robarme mis cosas, yo voy a defenderme como tenga que defenderme. Voy a poder reprender en el nombre de Jesús. No te están robando las cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, porque detrás de esa persona hay un espíritu inmundo, un tipo que está queriendo hacer algo malo. Si usted me pega un sopapo, se lo voy a pegar. Ay, pastor, con amor. Bueno, deja vos que te toqueteen la esposa. Yo me voy a defender en esta tierra. No es así.
¿Me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque no soy tarado, me voy a defender. Si voy al almacén y me están queriendo meter, me están queriendo vender fruta podrida. Ay, bueno, pero bueno, en el nombre de Jesús. Yo para no tener pleito no dije nada. ¿Y qué te va a comer la fruta podrida? Decirle, está podrida, a mí dame una como la gente. Tengo derecho a reclamar mi derecho en la sociedad y a ser una persona normal. Si veo un charco, tendré que saltarlo para no mojarme. Es decir, tengo que ser gente activa, pero tengo que hacerlo bajo la unción del Espíritu Santo. Tengo que saber cuándo. O sea, Jesús agarró y le dijo a su familia, mi familia, mi padre y mis hermanos son los que, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Chao, no los puedo atender ahora. Si les tuvo que dar un corte, les tuvo que dar un corte. No, mira, no me vengan a molestar ahora que estoy en una reunión. Listo. ¿Te gusta? Anda a enojarte, anda a reclamarle a Montoto. Pero no va con tanta, viste, pero yo para que no se ofenda, no le quise decir nada. Y aguantás 3 horas que te esté hablando estupideces. No. Tengamos personalidad. Sabemos que estamos. Yo no. A mí fueron los testigos de Jehová a hablar a mi casa. Yo no los dejaba hablar. Les hablaba yo, y se enojó la mujer. Me dice, pero usted no deja hablar. No, le digo, en mi casa el que hablo soy yo. Cuando vaya a tu casa te voy a dejar hablar, pero en mi casa el que hablo soy yo. ¿Me querés escuchar? Quédate. ¿Querés hablar vos? No te dejo. Es mi casa. Así que le seguía hablando, se enojó, se enchinchó y se fue. No andate, no vinieron más. Ay, no, lo que pasa que en el amor de Cristo yo los escuché. Yo no voy a escuchar a un espíritu inmundo de falsa religión hablándome. En mi casa se habla la luz, no va a venir a hablar a las tinieblas. Entonces, no es que, ay, bueno, pero el amor, pastor. No, justamente porque, ¿sabe por qué les tengo amor? Porque yo les dije, lo que hacen ustedes es muy malo para toda la gente y para toda la sociedad. ¿Por qué me dice eso? Malos son los ladrones. No, ustedes son peor, porque lo que ustedes hacen, la gente se va al infierno creyendo las porquerías que ustedes dicen. Yo se lo digo, ¿qué me importa a mí? Ay, pero y el amor, no, justamente los amo, por eso se lo digo. Porque el amor es decir las cosas. No dejar que están en el error, se están yendo al infierno. Y yo no le dije nada para no ofenderlo. No, yo se lo digo. Y listo, se terminó. Tenemos autoridad, pero en el espíritu. En el espíritu, porque en la carne podemos ser como mono con metralleta. En el espíritu, todo en el espíritu. Lo que hagamos en el espíritu tiene autoridad y tiene poder. Marca territorio y establece el reino. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Agradecemos tu presencia, agradecemos tu bondad. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra cale lo más profundo de nuestro espíritu y que nos traiga, Señor, la luz para tomar decisiones cada día, para actuar cada día, para poder establecer tu reino en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.